Palabra viva. Bien, mis amados, saludamos a los hermanos que están por radio, por televisión, por redes también, y disponemos el corazón nosotros para decirles a ellos que somos una sola iglesia, una sola familia, aunque algunos están detrás de una pantalla, estamos unidos en espíritu. Amén, mis amados. Vamos a la palabra de Dios en esta noche. Usted sabe para dónde vamos, ¿verdad? Vamos a la palabra que hemos estado estudiando los últimos 3 meses. Nosotros entendemos que la palabra de Dios siempre se renueva y por más que uno le busque, siempre ella tiene algo nuevo que enseñarnos. Abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2. Este es el mensaje número 36, basado en este texto. Si a usted le interesa seguir la temática, vaya a YouTube y busque Señorío de Cristo y va a encontrar desde el 1 hasta el 35. Ahorita a las 9 y algo está el 36, que es este. Amén, mis amados. Ya algunos se saben este verso de memoria, Filipenses capítulo 2, verso 11. Dice, si usted puede leer conmigo, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese texto que usted ve ahí que leímos hoy es uno de los textos más relevantes de toda la Biblia. Impresionante, de toda la Biblia. La Biblia tiene, imagínese usted, miles de versículos, pero ese explica la humillación de Jesús al tomar un cuerpo de carne y hacerse hombre igual que usted, igual que yo, y venir a la tierra como un acto de humildad y también como un acto de obediencia al Padre. Jesús se hizo hombre, por lo tanto, como hombre puede compadecerse de nosotros, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4. Él puede compadecerse de nosotros porque conoce la naturaleza humana. El evento más grande del mundo o de la historia no fue que el hombre pisó la luna. El evento más grande de la humanidad fue que el Hijo de Dios pisó la tierra. Ese es el evento más grande. Entonces, en este texto Pablo habla de la humillación de Jesús al hacerse hombre, al morir por nosotros, pero habla de la exaltación de Jesús también. La exaltación, y es lo que la Biblia declara. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Dios da gracia a los humildes. En verdad, como decíamos hace un ratito, Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios se manifiesta. Dios se manifiesta donde hay respeto, valoración, temor, honra, ahí hay manifestación de Dios. Igual hay un versículo que es delicado, que es donde Dios dice que Él mira de lejos al altivo. Es un versículo medio que hay que saberlo mirar. En otras palabras, Dios está en todo lugar, pero no camina con el arrogante, no camina con el activo. Lo ama, ora para que la iglesia también tenga misericordia, porque muchas veces ese tipo de personas son tan difíciles de penetrar que Dios mismo dice, bueno, es que ese espíritu es el espíritu que yo más arrebato, porque ese es el espíritu que les recuerda a Dios. Ustedes saben a quién, ¿verdad? Ustedes saben quién quiso ser igual a Dios. ¿Y cuál fue el espíritu que atacó ese ángel querubín hermoso? Un espíritu de soberbia. Y literalmente la soberbia se ha constituido en un virus. Escribí un pensamiento esta semana pasada que dice que la soberbia quizás es el virus que más personas ha destruido en el mundo. Ni la fiebre española, ni el COVID, ni la malaria, ni la fiebre asiática, ni la fiebre porcina ha matado tanta gente como la soberbia. Porque por causa de la soberbia es que vemos lo que vemos. Si usted se lee Santiago capítulo 4, versículo 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Dicen, de vuestras pasiones y vuestros deseos. ¿Por qué el mundo está en guerra? ¿Por qué hay guerras? Porque hay soberbia en el corazón del hombre. Entonces, ahí viene el punto. Dios, en ese sentido, tiene sus derechos reservados. A los soberbios Dios los mira de lejos y le pide a la iglesia, ora por él, hasta que Dios rompa el corazón de piedra y le dé un corazón de carne. Amén. Hemos estado estudiando este texto basado en el señorío de Cristo. Diga conmigo, señorío de Cristo. Esa palabra es un poquito complicada, voy a tratar de explicarla lo más sencillo posible. Señorío es gobierno. Diga conmigo, gobierno. Y esa palabra gobierno no a mucha gente le gusta.
¿Por qué? Porque malinterpretamos el gobierno de Dios porque hemos visto malos ejemplos en el gobierno de los hombres. El gobierno está puesto y establecido para proveer seguridad, para proveer tranquilidad, para proveer estabilidad. Para eso son los gobiernos, para proveer orden, para eso son los gobiernos. Para eso Dios diseñó el gobierno. Sin embargo, por el mal testimonio de los hombres, ya la gente cuando le hablan de gobierno se pone chivo, ¿sí o no? Y aún en las relaciones, cuando decimos fulano te gobierna, fulano gobierna, esto y lo otro, como que no nos gusta esa palabra. Y es porque no las hemos entendido bien. Si yo lo analizo de la óptica de lo que significa que Dios gobierne, yo no sé usted, pero yo quiero que Dios me gobierne. O sea, yo quiero que sea Dios quien me dirija. Yo quiero que sea Dios quien me proteja. Yo quiero que sea Dios quien me oriente, porque eso es lo que es gobierno. Gobierno es dirigir, gobierno es guiar, gobierno es proteger. Entonces, el señorío de Cristo ofrece unos beneficios que la iglesia se lo pierde porque no entra en ese mover del señorío. Jesús es conocido por muchos como el Salvador, y es verdad, Él es el Salvador, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero más allá, Él es el Señor también. Y el Señor es el que debe gobernar nuestras vidas. Y estoy seguro de esto que le digo con toda con certeza porque yo lo he vivido. Es que si nosotros nos dejáramos gobernar por Dios, estuviéramos mejor. En todo el sentido. Si Dios gobernara nuestras vidas, fuéramos mejores padres, mejores esposos, mejores empresarios, mejores estudiantes, mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores hijos. Pero por causa de nuestro desconocimiento y también de nuestra dureza, no nos dejamos gobernar por Dios. Y eso trae consecuencias. Porque aunque seamos hijos de Dios, a veces damos síntomas de que somos hijos rebeldes. ¿Qué es un rebelde? Una gente que no se sujeta al orden. Dios tiene un diseño. Y el diseño de Dios en Cristo Jesús es que nosotros vivamos plenamente su vida por el Espíritu Santo. Dios tiene un diseño para nosotros, mejor que el nuestro. Así que si usted puede con libertad y con confianza, dígale al que le queda al lado, el plan de Dios es mejor que el tuyo. Tú puedes tener buenos planes. ¿Y cuántos de nosotros han hecho buenos planes y buenas agendas y al final se le vuelven planazos? No sé si alguien entiende esa palabra planazo. En otras palabras, tú hiciste un buen plan, hiciste una buena estrategia y al final fracasó. El diseño de Dios es que caminemos y andemos conforme y de acuerdo a Cristo Jesús. Pero para eso yo debo entender esa parte y porque no la entiendo, muchos no la viven. Por eso estamos nosotros tratando de explicar esto desde hace ya casi 3 meses y algo, y cuidados y más, del señorío de Cristo. El señorío es gobierno. La palabra Señor tiene 3 traducciones en la Biblia, esencialmente, en los 3 lenguajes bíblicos. La Biblia se escribió, en el Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. En los 3 idiomas bíblicos, la palabra Señor está plasmada. Porque Jesucristo es el Señor desde antes de venir al cuerpo natural. Salmo 110, lo leímos el otro miércoles lo leímos, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Salmo 110, 1, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Y en el 4 le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablamos del sacerdocio la semana pasada, ¿recuerda? Entonces, en hebreo y en arameo hay 2 palabras. En hebreo, la palabra Adón, que es el Señor Dios de la creación, al cual todos nosotros sabemos que hay un Dios creador. Aunque algunos no le conozcan, algunos le atribuyan después, hay un Dios creador. Hay un ser supremo que creó todas las cosas. Amén. Estoy leyendo un libro de un científico brasileño. Él es psiquiatra y él habla de verdades ahí que uno se queda pensando y wow, pero ¿cómo puede pensar una gente que no hay Dios? O como que Dios está lejísimo. Hermano, mire, ese psiquiatra dice que en una neurona nuestra, una neurona puede ser del tamaño de la cabeza de un alfiler.
y puede contener millones de información, una sola neurona. ¿Cómo tú no puedes pensar que hay un ser creador, soberano, alto y sublime y poderoso? Entonces, en hebreo es el Adón, de ahí viene la palabra Adonai. Amén. Pero como también se escribió en arameo, algunos libros se escribieron en arameo, es la palabra Marán, donde viene la palabra Maranata, que significa Cristo viene. Eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es la palabra Kyrios, con K y griega, Kyrios, que significa dueño, el que gobierna, el que dirige. Por eso el señorío no es un señorío por imposición, es un señorío por revelación. Por eso muchos creyentes son creyentes, creen en Dios. Yo no le puedo decir que no. Sí, es verdad, creen en Dios, pero todavía Jesucristo no es su Señor. ¿Por qué? Porque todavía no se sujetan a su diseño. ¿Aló? Es como siempre pasa en los gobiernos democráticos, que siempre usted ve que hay grupos que están siempre en contra del gobierno. No sé si usted se ha fijado. ¿Usted no se ha fijado en eso? Que siempre hay grupos que están siempre en contra del gobierno. Todo lo que diga el gobierno hay un grupo que está en contra. Parece que ese es su trabajo, rebatir el gobierno. No se rían, que es verdad. Hay gente como que vive de eso, de rebatir el gobierno. Todo lo que el gobierno hace, lo rebate. Entonces, nosotros por ignorancia no nos damos cuenta de que estamos rebatiendo el diseño de Dios porque no entendemos cuál es su diseño. Amados, el diseño de Dios es mejor que el tuyo. Porque el diseño de Dios en Cristo es preservarte, protegerte, guiarte hacia su propósito. No solamente es mirando la salvación como el destino final. La salvación es un medio que Dios usa para cumplir su propósito. Si Dios no te salva primero, difícilmente Él sea tu Señor. Primeramente tiene que salvarte. Tiene que conocerlo como Salvador, pero después como Señor. Y eso toma una transición. Diga conmigo, transición. Ustedes recuerdan cuando ganó el presidente Luis Abinader, que fue un tiempo histórico en pandemia, donde no se pudo hacer la Asamblea Nacional, donde no se pudo hacer la entrega de la banda presidencial, y tuvieron que hacerlo en un cuartito. Hay el presidente del Senado, la vicepresidenta pasada, el presidente pasado, el presidente ganador y la vicepresidenta. Un grupito como de 6 personas. ¿Recuerdan ustedes? ¿Lo vieron por televisión? Que el presidente Medina le entregó la banda presidencial al presidente Abinader, y después que se le entrega dice, ¿pueden aplaudir? Y la gente aplaudió. ¿Recuerdan eso? Ahí le entregó el mando al presidente. Pero ya el presidente Abinader era presidente desde el 5 de julio, porque él fue electo por el pueblo, por el voto popular, pero no tenía derecho constitucional todavía. ¿Cuándo empezó su derecho constitucional? Cuando le entregaron la banda. Así pasa en nosotros. Nosotros somos creyentes. Pero ¿cuándo empieza el señorío? Cuando tú te le rindes a Dios. Rendírsele a Dios significa, Señor, desde ahora en adelante tú guías mi casa. ¿Cuántos quisieran que eso pasara? Desde ahora en adelante tú guías mis negocios. Desde ahora en adelante tú guías mi vida. Desde ahora en adelante ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es una transición que se da por entender que los planes de Dios son mejores que los míos. Amados, esto no te lo digo a ti como para que te sientas mal contigo mismo, pero quizás tú mismo has limitado lo que Dios quiere entregarte. Si tú dejaras que Dios fuera quien te dirigiera, las cosas fueran diferentes. Se ha demostrado en todos los ámbitos que cuando un hombre o una mujer le da lugar a Dios en su vida, por cuanto Dios está presente, lo hace diferente. Si usted se lee la Biblia, o se la ha leído, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, el rey de Babilonia escogió 10 jóvenes que vinieron cautivos de Israel, de Judá, vinieron a Babilonia y fueron esclavos, niños, jóvenes de 12, 14, 16 años, y estuvieron ahí en la corte del rey como esclavos porque lo habían cautivado y el que gobernaba tenía derechos sobre los hijos y sobre todo aquel que estuviera por debajo, eran como si fueran un ganado. Pero él escogió 10 jóvenes de los hebreos que vinieron, de los judíos que vinieron a Babilonia, para que estuvieran con él. Y los puso en la corte real para que fueran como parte de su séquito real. Y lo prepararon, y que lo prepararan en todas las lenguas y fueran preparados en todas las áreas de la corte, porque iban a estar en la mesa real.
Pero dice la palabra de Dios que había sobre uno de ellos, llamado Daniel, dice, había un espíritu superior. No era que Daniel se consideraba mejor. Lo que pasa es que Daniel me late y me parece que los padres de Daniel le enseñaron chiquito que el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y que no podían doblar sus rodillas delante de ningún otro Dios que no fuera ese Dios. Y Daniel creció con esa enseñanza. Llegó a Babilonia, y cuando llegó a Babilonia, le quisieron inducir a que adoraran y que comieran cosas sacrificadas. Y Daniel dijo no. Y Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida. Y dice que cuando se hizo la prueba, léese Daniel 1 cuando usted quiere en su casa, porque no tenemos tiempo aquí esta noche. Y dice que se hizo una prueba, una evaluación sobre todos los jóvenes que fueron al contexto, a la competencia. Y dice que sobre aquellos que no doblaron sus rodillas ante los intereses de deidades y de dioses extraños, fueron encontrados 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es mejor que el nuestro. Se lo repite a alguien y le dice, el plan de Dios es mejor que el tuyo. Tu plan puede ser bueno, pero por ser nosotros falibles, se puede caer. El plan de Dios es bueno, es perfecto y es soberano, y porque es de Dios, permanece para siempre. Pero el plan de Dios se ha de cumplir en aquellos que se sujeten. Y sujetarse significa que sigan el plan. Sigue el plan. Amén, mis amados. Aunque no entendamos, ¿cuántos aquí por casualidad tienen una aplicación en su celular o en su carro que se llama Waze? Levánteme la mano. Waze, se escribe Waze. ¿Alguna vez al Waze le ha puesto una ruta a usted como que usted dice, yo no estoy de acuerdo con Waze? ¿Le ha pasado eso? Como dice, pero ven acá, ¿y para dónde que me está mandando esta cuestión? Yo estoy dando una vuelta por allá, pero debiéramos irnos por aquí. Y uno empieza a discutir, a mí me ha pasado, yo he discutido con Waze, mire, discusiones que, Señor, tiene que mediar entre Waze y yo, porque mire, sin embargo, Waze no ve igual que yo, porque Waze ve desde un satélite. Él está viendo desde arriba y él ve cómo ve el tránsito, y él ve donde hay un tapón, y él ve donde hay un accidente, ve donde hay un policía. Entonces, ¿qué hace Waze inteligentemente? Te saca, te hace una ruta para que tú no tengas contratiempo y llegue más rápida. Dios ve desde arriba. Su plan es perfecto. Pero hay que entenderlo. Y hay que dejarse guiar. Diga conmigo, hay que dejarse guiar. A veces el Waze le da la ruta a usted y te dice, eso no es así, yo me voy por aquí. Y después usted se da cuenta de que Waze tenía razón. Con Dios es igual. A veces discutimos con el diseño de Dios, con el plan de Dios, y resistimos el plan de Dios y corremos al plan de Dios. Y Dios dice, corre, no te preocupes. Tarde que temprano te vas a dar cuenta que mi plan es mejor que el tuyo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el plan de Dios es mejor que el nuestro, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo atinado? ¿Qué es lo inteligente? Diga conmigo, seguir el plan de Dios. Eso es lo más atinado. Según lo que yo veo y lo que creo, es que si nosotros, cada uno, empezara hoy a decir, yo voy a dejarme guiar, Dios va a empezar a tomar control de ciertas áreas que nosotros no hemos podido vencer. Pero Dios nos ayudará y nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche les quiero dar una enseñanza simple pero muy poderosa sobre cómo Dios transiciona a una persona de Jesús el que me salvó a Jesús mi Señor. Que es algo que pocos cristianos lo entienden. Muchos vamos a las iglesias y congregamos por años en un templo, pero no entendemos el señorío de Cristo. Y por no entenderlo, no vivimos el diseño. Por no entenderlo, no vivimos el diseño. Venga conmigo, vamos a hacer simplemente una narración bíblica. Vamos a usar muchos textos bíblicos, eso sí. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 58. Voy a empezar por aquí para darle una idea de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Pablo, que es Saulo de Tarso. Hechos capítulo 7, versículo 58. En el 58 dice, y echándolo fuera, lo apedrearon,
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. Ese pasaje, el capítulo 7 de los Hechos, relata la muerte de uno de los primeros mártires, que fue Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia, martirizado por el evangelio, públicamente apedreado y públicamente injuriado, públicamente calumniado de una manera hostil, horrorosa. Y dice que había un joven que estaba ahí, que cuando mataron a Esteban, él presenció la muerte de Esteban y él también dio el visto bueno para que lo mataran. Porque este señor, de quien vamos a leer un poquito, tenía por herencia una tradición religiosa muy fuerte y tenía un celo religioso ciego. De tal manera que para él hacer martirizar a una persona que creyera en Cristo era para él algo muy honroso. Fíjense, mataron a Esteban y pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado ¿cómo? Guárdese eso ahí porque lo vamos a necesitar para el final. Ahora pase al capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahí mismito, Hechos 8, del 1 al 3. Dice, usted brinca del capítulo 7 al capítulo 8 y vamos a leerlo del 1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 2 y 3, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3, y Saulo, otra vez sale, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Usted no necesita mucha descripción para saber que Pablo era enemigo de la iglesia, ¿sí o no? Era enemigo de los cristianos, no quería saber de la iglesia. Oiga, el peor odio que puede existir en la tierra es el odio gratuito. Porque tú le preguntas, ¿qué le habían hecho a Pablo a esta gente? No le habían hecho nada. Si usted odia a una gente o le cae mal a una gente porque le hizo algo, usted tiene derecho. Pero hay personas que se ganan el título de odiar a otros sin haberle hecho nada. Fulano me cae mal. ¿Qué te hizo? Nada, pero me cae mal. Eso no como que no tiene sentido, ¿verdad? Pablo tenía el celo religioso tan dentro, tan profundo, la raíz de sus padres, la instrucción que él aprendió, que todo aquel que se desviara de los lineamientos farisaicos, de la cultura religiosa, era enemigo. Y él tenía como conciencia que eso era lo que él tenía que hacer. Para poder erradicar a esta gente hay que matarlo, oiga. Haciéndose una contradicción, sabiendo que no matarás, es uno de los 10 mandamientos. Sin embargo, mataba en nombre de Dios, creyendo que estaba agradando a Dios. Para que usted vea cómo la religiosidad cega a la gente. Cómo la religiosidad cega a la gente. Pero no se queda ahí. Seguimos mirando más adelante. Vaya al capítulo 9. Y vamos a verlo del 1 al 9. Yo lo voy a subir un poquito más, del 1 al 15, para que leamos un poquito más la Biblia esta noche. Dice, Saulo otra vez, aquí va Saulo otra vez, Saulo respirando aún amenazas, y léalo otra vez, y muerte, o sea, las dos cosas, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, oiga eso, fue al pontífice, al cardenal de esa época, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase hombre alguno, hombres o mujeres, algunos hombres o mujeres de este camino, fíjese que camino está como en letra mayúscula, hablando de la fe, los trajese presos a Jerusalén. ¿Pero cuál era el delito? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No pudo responder porque no tenía argumento para responder. Hay cosas que uno no sabe responderla porque no tiene argumento. Hay cosas que son prácticas ancestrales, culturales, que no tienen argumento. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?
y tú no sabes responderlo. No porque mi mamá, no porque mi papá, no porque mi abuela. No, eso no es sustento. Tú estás repitiendo lo que te dijeron. Dame un argumento. Y no lo tienen. No tiene argumento. Y Pablo no tenía. Entonces, ¿qué dice aquí? Verso 3, 5. Y dijo él, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pregunta, ¿estaba Pablo persiguiendo a Jesús o a la iglesia de Jesús? Lo que pasa es que el que se mete con la iglesia de Jesús, se mete con Jesús. El que se mete con la iglesia de Jesús, se mete con Jesús. El que se levanta contra la iglesia de Jesús, se levanta contra Jesús. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, esto va a traer consecuencias, Pablo, para ti. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No le respondió. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Ananías se volvió consejero de Dios. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Podemos seguir, ok. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dijo, yo le mostraré, no se lo iba a mostrar de una vez, dijo, yo se lo mostraré más adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, a mí me ministra este texto que voy a leer mucho, me impacta mucho. ¿Por qué? Porque Ananías sabía quién era Saulo, pero a Ananías Dios le reveló que tenía un propósito con Saulo. Y a Ananías tan pronto Dios le reveló el propósito, se le cayeron los prejuicios. Alguien tiene que entender esto. Cuando tú veas una persona que su apariencia sea extraña, no juzgues porque tú no eres Dios. No condenes porque tú no eres Dios. Pero si Dios la puso frente a ti y lo puso cerca de ti y te rodeó o se rodeó contigo, se relacionó contigo, en nosotros no hay casualidad, en nosotros hay propósitos. Ananías entendió que Dios tenía un propósito con Saulo. Y aunque Ananías sabía que Saulo había sido perseguidor de la iglesia, había consentido la muerte de mártires, era un tipo agresivo, era un tipo voraz, Ananías tan pronto entendió que Dios tenía propósito con Saulo, se le cayeron los prejuicios. Y mire cómo lo llama. Esto me impactó. Le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo lo saludó? Hermano Saulo. Eso me dice a mí, señores, que nos falta mucho a nosotros por madurar. Tenemos que madurar mucho cuando miramos a los demás, cuando miramos a la gente, cuando tratamos a los demás. Porque quizás el que hoy tú ves haciendo cosas extrañas, mañana será el tremendo evangelista que Dios va a levantar, el tremendo pastor que Dios va a levantar, el tremendo profeta que Dios va a usar, el tremendo maestro de niños que Dios va a usar. Estos jóvenes que están aquí que son atletas, hoy los vemos como atletas de una cancha, pero si Dios lo tiene señalado para que sean atletas del evangelio, ¿quién sabe? Yo no puedo decir nada más que en Dios hay propósitos. Y nosotros no le podemos atribuir despropósitos a Dios. Por eso, Ananías cuando entendió le dijo a Saulo, Saulo, tú no lo sabes, pero tú eres mi hermano. Y le dijo, hermano Saulo,
El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Impresionante, ¿verdad? O sea, de ser un perseguidor, ahora ser una ovejita del Señor también. Pero eso no se queda ahí. Porque Pablo recibió la revelación de Jesucristo, pero Dios tuvo que tratar con él ciertas cositas para que él entendiera lo que significaba señorío. No fue de una vez. Vemos que Pablo predicó de una vez, pero después Dios lo paró. Y le dijo, no, espérate, Pablito, yo tengo que trabajar contigo ciertas cosas. Porque si no lo hago, como tú vienes tan dañado de la religión, me vas a dañar el propósito a mí. Yo tengo que limpiarte primero y después te voy a usar. Por eso es que muchos creyentes pasamos por procesos donde Dios tiene que formarnos. Amado, no resistas el proceso de formación, porque la formación de Dios es para Dios tener un testimonio en tu vida. No uses testimonio ajeno de que lo que Dios hizo con fulano, que lo que Dios hizo con Perencejo, con Sutanejo. Di lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios te salvó, cómo Dios te reveló, cómo Dios te redimió, cómo Dios te abrió los ojos, cómo tú entendiste que no era por tradición ni por religión, sino por la persona de Jesucristo, quien murió por tus pecados, que tú eres hoy un hijo de Dios. Tus ojos se abrieron a lo eterno. Entonces entendiste que tú no eres accidente, que no eres casualidad. Y por eso estás aquí. Dios obra así. Entonces viene Dios trabajando contigo en la transición para llevarte al señorío. Amados, bendito sea Dios que nos quiere en su señorío. Porque si Dios quiere señorío es porque Dios quiere reinar en su casa. Dios quiere gobernar en su casa. Dios quiere gobernar en su iglesia. Dios quiere ser el todo en su iglesia. Y si Él es el todo en su iglesia, la iglesia está segura. La iglesia está provista. En el libro de Proverbios la Biblia dice que el pueblo se goza cuando los justos gobiernan. El único justo y verdadero es nuestro Dios. Por eso el pueblo de Dios se goza cuando Él gobierna. Cuando Dios está en control. Cuando Dios está en su barca. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Esto no termina ahí. Pablo pasa por un proceso de instrucción donde Dios tuvo que hacerle una diálisis y sacarle todas las doctrinas extrañas que Pablo tenía en la cabeza. Pablo se consideraba la segunda mente más brillante de toda Asia Menor. Lo consideraban uno de los intelectuales más relevantes de su época. Pero para Dios eso no era lo que le interesaba. A Dios lo que le interesaba era limpiarlo de ahí. Y usted diría, ¿cómo así, pastor? Sí, para que Pablo no fuera a gloriarse de su capacidad, Dios tenía que limpiarlo de ahí. Porque la mucha ciencia, las muchas palabras pueden envanecer a las personas también. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Entonces Dios tuvo que trabajar con Pablo. Y tuvo que sacarle muchas cositas de adentro hasta llevarlo al nivel de entender que él era Cristo dependiente. Yo quiero ser Cristo dependiente. Alguien más quisiera ser Cristo dependiente aquí. Yo quiero depender de Dios. Que mis pasos no sean mis pasos, sino sean los pasos de Dios. Que mi casa no sea mi casa, sino que sea la casa de Dios. Que mi carro no sea mi carro, sino que sea el carro de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios está en su trono, hermano, entendamos esto. Si usted se lee los evangelios, la verdad de Jesús presente es asombrosa en todo el sentido de la palabra. Cuando la Biblia relata aquella tormenta que vino a los discípulos y aquella barca zozobraba, las olas llevaban la barca altísima y la lluvia y los vientos y los discípulos desesperados. Y Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿Cómo puede una persona dormirse en medio de la tempestad? ¿Sabe por qué? Porque Él es el que calma la tempestad. Y los discípulos desesperados, tratando de que la barca no zozobrara, ya no tuvieron otra alternativa. Hay que despertar al Señor, al maestro. Maestro, zozobramos, la barca se hunde.
Ah, hombre, viento, cállense. Todo el mundo tranquilito y los discípulos, ya tú sabes. Hermanos, si Dios está en tu barca, olvídate que tú no vas a zozobrar en el nombre de Jesús. Tú no te vas a ir a la deriva. Tú no te vas a ir en quiebra. Tu matrimonio no va a zozobrar. Tus hijos no fracasarán. Porque Dios está en control de la barca. Pero Él tiene que ser tu Señor. Él tiene que ser tu Señor. A quien tú le digas, Señor, desde ahora en adelante te entrego mi vida. Hace años, estando en Miami, leí una placa de un carro que me dio de todo, pero se lo comparto ahora porque me llamó mucho la atención que decía la placa del carro, God is my co-pilot. Dios es mi copiloto. Digo, wow, qué error. Dios no es copiloto de nadie. Dios es el piloto. Por ser para muchos copilotos, muchos han fracasado. Ahora, si fuera Dios el piloto, tú llegarías a puerto seguro. Deja que Él sea tu piloto. Deja que Él pilotee tu barca. Tu barca eres tú. Pero si Él te pilotea a ti, como hombre o como mujer, o como joven, como empresario, Él va a pilotear todos tus caminos también. Él te dará las ideas, Él te dará las estrategias, Él te dará la visión, Él te dará los recursos. ¿Por qué? Porque Él está en control de ti. Y si Él cuida de ti, Él cuida todo lo que está alrededor tuyo también. Pero Él tiene que ser Señor. Amén. Quiero llevarte otro texto para enseñarte cómo Dios transiciona a Pablo. No, quizás no vaya a ser toda la noche hoy posible, pero por lo menos te llevas una idea. Vaya a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 11. Si usted puede, por favor. Y si me ayudan arriba. 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 11. Pablo hace un relato de cómo él era. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y aún fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se le apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Y usted va a ver cómo Pablo hace transición. Ustedes se van a dar cuenta de la transición ahora. De aquel hombre fanfarrón, de aquel hombre agresivo, de aquel hombre colérico, a una mansa oveja. Usted lo va a ver aquí. Mire cómo dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios no le borró la memoria, se la dejó ahí intacta. Se la guardó ahí para que él se recordara. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ve cómo transiciona un hombre? Pablo que era perseguidor, Pablo que era fuerte, Pablo que era agresivo, enemigo acérrimo de la iglesia. Dios tuvo misericordia de él. Se le reveló el Señor. Y no solamente se le reveló el Señor para perdonarle sus pecados, sino para hacerle un instrumento de su gloria. Y para que eso pueda pasar, o tuviera que pasar, tenía Dios que revelarle su señorío. Y Pablo entendió que ya ahora él tenía una deuda con Dios y tenía un compromiso tan serio con Dios que Pablo renunció a todo. Venga conmigo y ahí vamos a terminar. Filipenses capítulo 3. Yo creo que usted está entendiendo un poquito, ¿verdad que sí? De eso se trata, venir a la casa de Dios, de siempre aprender algo. Siempre aprender lo que el Señor nos ha mostrado en el nombre de Jesús. Vamos a leer Filipenses 3. Vamos a leerlo del 1 al 15. Un poquito largo, pero no importa. Les dije que vamos a leer mucho Biblia hoy. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribir las mismas cosas, dice Pablo.
y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Usted dirá, ¿quiénes son? ¿Por qué habla Pablo de perros? Se consideraba perros aquellas personas que sembraban división en la iglesia, el espíritu filisteo, que mutilaban el cuerpo, aquellos que sembraban división en la iglesia. Pablo se le llamaba así, perros. También a los gentiles se llamaba perro, pero Pablo estaba hablando de una iglesia gentil. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, o sea, la señal, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y aquí Pablo saca su resumen, su hoja de vida, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero dice Pablo ahora cuando se le revela el señorío. Mire la diferencia en la transición. ¿Alguien me está siguiendo? Fíjese, cuando un capullo se convierte en mariposa, salió del capullo el hombre y se constituye ahora en un instrumento y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, dice Pablo con toda humildad, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ahí la palabra perfecto es la palabra maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. ¿Puede usted hacer un paralelismo y darse cuenta de cómo Dios transiciona a un hombre? De ser un hombre feroz, de ser un hombre voraz, de ser un hombre agresivo. Bueno, en buen dominicano, un sicario. A ser un apóstol de Jesucristo. Óigame, solamente un hombre que ha podido discernir el perdón de sus pecados y ha podido discernir el señorío de Cristo. Las dos son vitales para nosotros. Reconozco que Jesús murió por mis pecados, pero no solamente para que yo me vaya al cielo, sino para que yo en esta tierra sea su instrumento, para que otros conozcan al Dios de mi salvación. ¿Seré un predicador? No lo sé. ¿Seré un profeta? No lo sé. ¿Seré un evangelista? No lo sé. ¿Seré de la alabanza? No lo sé. Pero solo sé que mi Redentor vive. Y donde quiera que yo entre, su gloria va conmigo. Donde quiera que yo entre, su verdad va conmigo. Donde quiera que yo pise, Jesucristo es el Señor. Donde quiera que entre, diré y declararé que la gloria es de nuestro Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a darle a Dios este tiempo para terminar. Si alguien puede decir, pastor, entendí perfectamente. Lo entendías tan claro en 3D, como dice el pastor Edward, cuando Dios te transiciona de la salvación o de una criatura normal o común al señorío de Cristo. Dios te va revelando que solamente Él puede hacer eso. No es el sacrificio humano, no es la voluntad de un hombre. Es que el Espíritu Santo te va revelando que tú eres un hombre de propósitos. Amados, a los que están en los medios, nadie aquí, ni los que están allá, puede decir, eso no me toca a mí. A todos nos toca el señorío.
Sea que estemos viviéndolo o sea que no, nos toca el señorío. Porque el que sea santo, que se santifique más. Y el que esté viviendo señorío, dígale: Señor, yo necesito más todavía. Yo quiero andar más sometido a ti, más ordenado contigo, más aprendiendo de ti. Enséñame, Señor, enséñame. Yo le pido al Señor que me enseñe. En el nombre de Jesús, enséñame. Enséñame cómo relacionarme con mis hermanos. Enséñame cómo tratar a mi esposa. Enséñame cómo sobrellevar a mis hijos o cómo hablarle a mis hijos. Enséñame, Señor. Usted dirige empresas, pídale al Señor sabiduría. Pero la mejor empresa que usted puede dirigir es su propia vida. Si usted quiere ser líder de una empresa, sea usted su propio líder primero. Pero que su liderazgo esté sometido al líder de líderes, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclina tu rostro ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta noche por tu palabra. Señor, está tan claro en la Biblia, está tan visible cómo tú puedes transformar una persona, Señor, haciéndolo por amor. Padre, para la gloria de tu nombre, así nos has llamado a nosotros todos. Por amor nos miraste, nos escogiste. Ahora quiere, Dios mío, reinar por amor. Que nosotros mismos voluntariamente te entreguemos la banda presidencial. Te digamos: reina tú, Señor. Desde ahora tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Y no te dejo en el templo, te llevo a mi casa, te llevo a mi oficina, te llevo a mis reuniones, te llevo a mis prácticas. Eres mi Señor. No me avergüenzo de ti. Y ruego que tú no te avergüences de mí tampoco. Señor, en el nombre de Jesús, revélanos tu señorío. Revélanos, Señor, el cambio de mando que necesitamos todos. Porque es posible que en algunas áreas sí, pero en otras no. Y así no es el diseño. Tu diseño es ser Señor en todo. Que tú seas el Señor que nos dirija en todo, Señor. Desde este día, nuestras vidas comiencen a dar un giro absoluto, un giro total hacia ti. Reconozcamos nuestra necesidad de ti. Yo te necesito en mi vida, en la iglesia, en el ministerio, en mi casa. Te necesito en todos mis caminos, Señor. Confieso, Padre, que te necesito. Necesito tu guianza, tu sabiduría. Ayúdame a someterme a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir cada día sometido a ti. Así ayuda a todos mis hermanos que están aquí. Tú eres el Señor. Revélate como aquel que vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Y con gozo, cuando lo encuentras, lo celebras. Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nuestra iglesia siempre aplaude porque Él es digno del aplauso y de la alabanza, la adoración. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.